¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Yo amo el aire enriquecido de cielo, lo sobrenatural de Dios, la presencia de Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué las fiestas judías se eliminaron del cristianismo? Lo pondré un tanto diferente. Son fiestas judías, pero no son solo judías, son fiestas bíblicas. Pero Dios dice en Levítico, Él las llama mis fiestas. Así que son fiestas de Dios. ¿Y por qué las fiestas judías, bíblicas y de Dios se eliminaron del cristianismo? Es una pregunta para reflexionar. Y solo hay una persona que se beneficia porque éstas se eliminen. Sí, como lo vas a descubrir, claramente muestran lo que pasará en los tiempos finales en código misterioso, tal como las primeras fiestas, que son fiestas de Dios, muestran la primera venida de Jesús. Las últimas fiestas muestran el regreso de Jesús. ¿Quién se beneficia por mantener a los creyentes ignorantes? Tengo a Perry Stone aquí. Y, Perry, la última vez que lo entrevisté, él trajo a alguien con él, su padre, que ahora está en el cielo. Y su padre operó en los 9 dones del Espíritu. Y le pregunté a Perry la última vez que hablé con él, tu padre tuvo una palabra profética antes de morir. Y tú contestaste. Dijo que el Señor le habló, y esto fue como un mes antes de morir, que en los últimos días, al acercarnos al final del tiempo, los creyentes iban a estar bajo mucho estrés, mucha tentación satánica. Y dijo que algunas de estas tentaciones nunca las han enfrentado, aún para personas devotas. Dijo que algunos serán tentaciones sexuales, hacer cosas que jamás pensaron hacer. Él dijo que solo, y estaba llorando cuando me dijo esto, Él dijo, por favor, diles que el Señor dijo que tienen que orar excesivamente en el Espíritu Santo. Tienen que orar en lenguas del Espíritu, y cuando estén bajo la tentación, no traten de luchar solo al reprenderla en su lengua natural. Luchen orando fuertemente en el Espíritu de Dios para que la mente se renueve. Esa fue una de las últimas cosas que compartió yo tengo conmigo. que decirte, Perry, yo siento que no quiero salir al mundo a menos que haya orado por lo menos 1 hora en lenguas. Y he hecho esto ya por algunos años. Y he animado a todos los demás, pero no conocía esa palabra profética. Muy bien, Perry ha pasado 80,000, escúchenme, 80,000 horas estudiando la palabra de Dios. Perry es uno de los pioneros de lo que se conoce como movimiento de raíces judías. Perry viene de... ¿Son 3 generaciones? 4 generaciones. 4 generaciones de personas en el ministerio. Él tiene algo que tú debes entender. Dime sobre la primera vez que te interesó Israel, incluso las raíces judías, porque si tienes los antecedentes que yo creo que tienes, ni siquiera oíste hablar sobre el Antiguo Testamento. Lo único que oí al crecer fue del Pentecostés, porque eso era la base de nuestro grupo. No sabía nada de la Pascua, no sabía de la... tal vez no sabía de pan sin levadura hasta que tenía 20. Y lo que me provocó fue ir de viaje a Israel, el primer viaje que hice.
y vi cosas de las cuales no tendría tiempo de detallar. La falla de terremotos en el Monte de los Olivos, las gigantes aves que repoblaban sobre el área de Basán. Y me di cuenta que todo eso está en la Biblia, pero no está reportado Cierto. aquí. Es como si lo supieran ahí, pero no está reportado aquí. Así que comencé a ir a Israel y cuando iba llevaba un fotógrafo que tomaba imágenes y volvía a los Estados Unidos y las mostraba. Lo llamaba Lo Último desde Israel y comenzaba a mostrar las imágenes junto con el mensaje que el Señor me había dado. Y se volvió la enseñanza más popular de toda la semana. El más grande grupo de personas atendían, llevaban personas no salvadas. Muchas personas vinieron a conocer al Señor porque descubrieron que lo que está en la Biblia está pasando. Número 1, eso hace la palabra de Dios real, hace a Dios real. Y 2, significa que nos acercamos a los últimos días. Fiestas. ¿Dónde cabe eso? ¿Cuándo se abrieron tus ojos a la importancia de las fiestas en la Biblia? Fue cuando yo comencé a predicar cuando tenía 17. Tal vez a mis 30, cuando en realidad comencé a estudiar más profundo las raíces hebraicas, descubrí las 7 fiestas de Israel. Moadim, los festivales de Israel se llaman las fiestas. Son convocaciones de Dios, pero son tiempos determinados. Si tomas algo de la palabra en hebreo, pero también una de las traducciones del inglés te dirá, estos son mis tiempos determinados. Lo que en realidad captó mi interés es que Jesús vino como el Cordero, pero volverá como el León de Judá. Así que hay 2 naturalezas en un hombre. El Mesías que sufre y el Mesías que reina, y tal vez algunos de los que están viendo el programa desde Israel y tengan un rabí, una de las cosas que enseñan los rabíes es que viene un Mesías, pero hay 2 Mesías, Mesías hijo de José, el Mesías que sufre, y Mesías hijo de David. E incluso creían esto en los días de Jesús. Pero lo que tienes que entender está en las Escrituras. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. La primera vez que vino, él vino para cumplir Isaías 53, el Mesías que sufre. Pero la segunda vez que vuelva, él volverá como el hijo de David a reinar en el trono. El Mesías, el hijo de David. Y si entendemos eso, entonces podemos entender mejor que las fiestas se dividen en 3 secciones. Las 3 fiestas de primavera se cumplen a través de Yeshua, a través de su resurrección, muerte, entierro, etc. Su ascensión, su venida, su aparición ante los discípulos durante los primeros frutos. El Pentecostés fue el nacimiento de lo que llamamos Iglesia del Nuevo Testamento, la Eclesía, los llamados en el Pentecostés. Pero aún no hemos llegado a las 3 fiestas de otoño aún, que son trompetas, expiación y tabernáculos. Y cuando comencé a estudiar en serio esto, dije, aguarda un minuto. No están predicándome o no comparten conmigo que esas 3 fiestas de otoño son proféticas y aún no han pasado. ¿Por qué no estudiamos esto? Y eso me provocó estudiarlo. Como sabes, 3 de las fiestas aún no se han llevado a cabo. Bueno, verás, Perry mencionó una palabra de Levítico 23, convocación. En hebreo eso puede traducirse ensayos. Y si viste los ensayos para la primera venida del Mesías y salieron a la perfección, significa que es asombroso. Dios es tan magnífico. ¿Cómo pudo hacer Dios esto? ¿Quieres saber cuál es la última? ¿Qué son estas fiestas de otoño que te mostrará a la perfección todo lo que debes saber sobre el regreso del Mesías? Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mientras veía un programa reciente, Sid estaba enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Seguí cada instrucción que él dio y luego dijo, ahora habla. Y cuando hablé recibí el don de hablar en lenguas. Gracias, Sid, por hacer que sea tan fácil. Ahora estoy orando en el Espíritu por 1 hora al día como dijiste que debíamos hacer. ¿Qué diferencia hace eso? Descubrí que tenía un tumor de 18 centímetros en el ovario y tenía que pasar por cirugía. El doctor me dijo que no podían descartar que tuviera cáncer. Comencé a escuchar tu CD de Ríos de Sanidad todas las mañanas y todas las noches proclamando el poder sanador de Dios. ¿Y quién diría? Cuando me hicieron la cirugía, el doctor dijo que no tenía cáncer. Sabía que estaba sana del todo. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí con Perry Stone. Y Perry, muchos cristianos dicen, no sé sobre estudiar esas fiestas porque mi Biblia dice que ya no estoy bajo la ley. ¿Qué les dirías a ellos? Sí, bueno, hablamos de esto antes, como en el Torah, 5 libros de Moisés. Tienes lo que se llama la ley de Dios, ley ceremonial de sacrificio y moral.
La ley de sacrificio, donde los sacrificios, las ovejas, los toros, los carneros, las palomas, que Cristo cumplió esa ley. Él se volvió el sacrificio final, así que no hay más sacrificios de animales. Y de eso habla el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos sobre la ley de Dios, cuando se trata de, digamos, la ley moral, es el carácter de Dios. Es qué quiere Dios que viva su pueblo. Y tienes estas leyes en el Torah, que por cierto también están en el Nuevo Testamento. Puedo mostrarte en el Nuevo Testamento. No matarás, honrarás a tu padre y madre, no cometerás adulterio ni fornicación. Estas escrituras que llamamos los mandamientos están ahí. Pero hay una clave. En el Nuevo Pacto operan en amor. Significa que Dios te dice, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Si amas a Dios con todo tu corazón, vas a obedecer estos mandamientos de adorar a Dios, manteniendo el Sabbat para adorarlo y así, sin tomar su nombre en vano. Y el hecho está en el Nuevo Pacto. El único cambio que hay es que operamos desde el amor. Significa que si amas a las personas, si amas a Dios, seguiremos su palabra. Será una cosa automática porque Él cambió nuestro corazón para seguir sus mandamientos y su palabra. Has encontrado maravillosas perlas en el único libro. Óyeme, la única Biblia que la primera iglesia tenía es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y de esa Biblia, ellos funcionaban en realidad muy bien. Pero hablamos de las lunas ensangrentadas y esto nos da conocimiento del tiempo de lo que le pasa al planeta Tierra. Bueno, varios años atrás, de hecho fue en los 90, comencé a estudiar el verso, que es muy complicado, en el sentido de cómo lo interpretas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. ¿Cierto? En los 60, cuando fue el aterrizaje lunar, una mujer de la iglesia de mi papá dijo, es esta profecía, se cumple, los rusos irán a la luna, los americanos van a ir a la luna, se van a matar entre ellos y será... No sé si has escuchado esa teoría. Pensé, vamos, ¿cómo se matarán entre ellos? Cuando ondeas una espada tienes que ondearla. Serían tan lentos que el otro podría esquivarla. Si tú lanzas una bomba, por favor, solo seguía pensando, esto no tiene sentido. ¿Y qué hice? Lo estudié desde una perspectiva rabínica. Y en la perspectiva rabínica, el eclipse lunar y eclipse solar, un eclipse solar es cuando la luna se ve naranja o se ve sangre, son señales. Por ejemplo, un eclipse lunar, esto es algo que debes entender, no solo lo estamos inventando. Los rabinos en verdad siguieron esto por cientos de años y notaron que durante la duración de ciertos eclipses solares, cosas pasan en el mundo. Por ejemplo, vienen los terremotos, vienen las hambrunas o guerras globales vienen. Los judíos descubrieron que cuando la luna se pone roja, si pasa en un día de fiesta mayor, esta es la clave, no solo es lo que decimos, la luna volviéndose sangre o un eclipse lunar. Cuando pasa en días festivos a través de la historia, algo significativo pasa, algo entre 12 y 48 meses después al pueblo judío. Por ejemplo, tienes una serie de eclipses lunares que han pasado en las fiestas de primavera y en las de otoño, en días festivos específicos, unas 7 veces a través de la historia, y cada vez se relaciona con la ciudad de Jerusalén, se relaciona con la vez que Colón descubrió América, se relaciona a un tiempo profético. En realidad un tiempo muy importante. Significativo, y quise escribir esto para tener un exacto, para los que están viendo. Los siguientes que vienen, que son en días festivos, serán el primer día de Pascua, abril 15, 2014, el primer día de Tabernáculos, octubre 8, 2014. Este es un eclipse lunar completo. Luego el primer día de Pascua, abril 4 de 2015. El primer día de Tabernáculos, septiembre 28, 2015. Y, de nuevo, desde una perspectiva rabínica, muchos de los judíos que nos ven tienen rabinos que pueden verificar esto. Las lunas de sangre son una mala señal para Israel. Se consideran un presagio de problemas para Israel. Y no podemos ver esto y decir que va a pasar porque nadie lo sabe, yo no puedo hacer eso, pero sabemos que en días festivos, no importa si pasa, verás en enero o febrero, pero cuando cae específicamente en día festivo, algo significativo pasa, ya sea con los judíos o con Israel. Y lo triste es que no siempre es bueno. Y es cuando el libro de Joel y el libro de Hechos, Joel 2 y Hechos 2, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Muchos estudiosos lo interpretan, el gran y terrible día del Señor, hablando de días de tribulación. Estas son lunas de sangre que pasan antes del periodo de tribulación. Y nosotros, claro, no estamos en el periodo de tribulación aún, por supuesto, de acuerdo con lo que veo, porque tú sabes, proféticamente. Bueno, yo veo estas 80,000 horas de investigación, entendimiento de las raíces hebraicas. Verás, no tenía que ser explicado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Todos entendían estas cosas.
Perry, ¿entenderías en dónde estamos proféticamente? ¿Qué sucede proféticamente si nunca hubieras estudiado raíces hebraicas? Es totalmente imposible. Muy bien, guarda sí, ese pensamiento, imposible. volveremos. Y descubrimos que estos días de fiesta, que se llaman fiestas de Dios, son virtualmente ignoradas por la Iglesia, pero no son ignoradas por el diablo. Él eligió días festivos para atacar Israel. Explícalo, Perry Stone. Si vas al Nuevo Testamento y, bueno, esto es un estudio que hicimos, me pareció intrigante que, por ejemplo, cuando Satanás fue tras Jesús, normalmente iba tras él con una gran multitud de personas a quienes no les agradaba. En Pascua, en Jerusalén, en el libro de Hechos, por ejemplo, durante Pascua, ¿quién fue decapitado? Santiago fue decapitado y a Pedro lo iban a decapitar después de Pascua. Y cuando tienes un apóstol asesinado antes de Pascua, otro sufrirá un atentado después de la Pascua. Y comencé a darme cuenta de que cuando ves el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, hay tal vez de 6 a 8 ejemplos que pueden mostrar que los peores ataques contra Cristo o contra los apóstoles pasaron durante el tiempo de las fiestas. Y creo que hay varias razones para eso. Número 1, Jerusalén fue el sitio de redención. Y te daré una clave que es muy poderosa que el Señor me dio y la escribí en un pedazo de papel, la vi ayer. La razón por la que Satanás quiere Jerusalén es porque quiere apoderarse del sitio de redención. Quiere apoderarse de la tierra donde la redención sucedió y poseerla y reclamarla para él. Y no podrá hacer eso, pero va a hacer un intento. Y si ves estos tiempos cuando atacaba a Cristo durante días festivos, siempre fue alrededor de Jerusalén o en tiempo de fiesta, porque número 1, sería el lugar de la redención. Era el lugar de la redención en el libro de Hechos. Número 2, la multitud más grande estaba ahí, lo que significa que si los fariseos quisieran comenzar un rumor de Cristo, tenían más personas para poder esparcir el rumor, de lo que hubieran tenido durante un día de fiesta. Y cuando ves esto, llegas a la conclusión, después de estudiar estos ejemplos a detalle, lo que yo hice, que el enemigo entiende los días festivos. ¿Por qué Israel fue atacado durante el Yom Kippur hace años? La guerra del Yom Kippur, cuando los sirios vinieron a atacar Israel durante el tiempo en que los hombres judíos estaban en ayuno y en las sinagogas. ¿Cierto? ¿Por qué Yom Kippur? Y en otras palabras, debemos entender que si Satanás ve las fiestas como algo significativo, de seguro debemos entender lo que representan. Bueno, no solo entender lo que representan, porque él dijo, estas son mis fiestas. Y en hebreo, la palabra para fiesta es, estos son mis compromisos. Y muchos descubrieron que cuando adoras a Dios en sus fiestas hay una clase de portal, un asombroso portal al cielo, donde la gloria de Dios puede caer sobre ti y los ángeles pueden subir y bajar la escalera. Dime un poco sobre lo que has averiguado de las fiestas de la segunda venida. Bueno, una de las cosas que amo primero que nada es mostrar a las personas que en las 7 fiestas hay 3 a las que todo hombre debe asistir. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Ahora ve lo significativo que es. Pascua, el énfasis es la sangre del Cordero. Es tu redención. Nadie puede ser salvado por ti. Tú tienes que presentarte solo ante el Señor para tu salvación. Pentecostés es cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, 1, 4, y es el bautizo en el Espíritu Santo. Y cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, nadie puede ir de tu parte. Tienes que presentarte tú mismo ante el Señor. El tercero es Tabernáculos, el cual en la primera iglesia fue una imagen de la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los muertos y el reino del Mesías. Nadie puede ser resucitado por ti. Tienes que aparecer ante el Señor y ser resucitado tú mismo. Y es interesante que de estos 7, el Señor eligiera número 1, número 4 y número 7. Cada una representando algo que tienes que hacer personalmente para disfrutar del patrón de la celebración. Salvación, bautizo en el Espíritu Santo y el dominio y reinado de Cristo a través del cuerpo resucitado. Y tienes que estar ahí, nadie puede hacerlo por ti, debes aparecer ante el Señor y son tú y Él solos durante esos 3. ¿Qué hay sobre lo que se conoce como el milenio? Dame un poco de información de eso. Bueno, si recuerdas, en el Monte de la Transfiguración tenías a Cristo, a Moisés y a Elías. Fueron transfigurados ante los discípulos. Pedro estaba emocionado con esto. Esto parece suceder durante la fiesta de tabernáculos porque Pedro dice, construyamos 3 tabernáculos, pero en realidad son 3 enramadas. Y sabemos que tabernáculos es cuando los judíos construyeron una enramada de diferentes hojas y cosas, y ellos vivieron afuera. Y es por lo que Pedro les dijo, construyamos 3 tabernáculos o enramadas. Esa transfiguración es una imagen del reino que vendrá en el futuro.
y en el reino milenario. Lo que pasa es esto. ¿Sabes que Tabernáculos es la fiesta en la que los judíos y gentiles se unen? Aún en Israel es una enorme celebración. Celebran juntos, casi como una familia. Y así, este es el patrón. Jesús es crucificado en Pascua, en la tumba el pan sin levadura se ve vivo por sus discípulos en los primeros frutos. Luego la iglesia nace en Pentecostés y seguimos, si puedo decirlo, aún vivimos proféticamente en Pentecostés. Vivimos en la era de la iglesia. Vivimos en la dispensación del Espíritu Santo ahora. Pero nos acercamos a las trompetas. Trompetas es una imagen del arrebatamiento, la reunión de todos los santos, la resurrección de los muertos en Cristo. Seguido del arrebatamiento viene la tribulación, que es el día de expiación, porque la expiación sigue a las trompetas 10 días después. Y es el momento cuando Israel fue juzgado por el Señor, ya sea que fueron liberados o fueron juzgados, dependiendo de la condición espiritual. Pero después de que termine la tribulación, entramos en el reino milenario en Apocalipsis capítulo 20, y el reino milenario de Cristo es un reino de 1000 años, y eso se describe por la fiesta de los tabernáculos, cuando estamos con Él. Y en realidad los tabernáculos, es como sabes, sí, es la época de la alegría, una época de regocijo, es la última fiesta para presentar la lluvia, orando por la cosecha venidera, orando porque venga la época de lluvias. La fiesta de nuestro gozo. Absolutamente, fue un tiempo ¿qué tal alegre. celebrar un compromiso con Dios, con alegría sobrenatural? Sí. Es más, tú verás, bueno, una de las cosas que encuentro asombrosa es que muchos musulmanes ya tienen sueños y visiones de Dios. Y tú dijiste que estamos en el Pentecostés ahora, que habla sobre sueños y visiones Absolutamente, de Dios. y yo te otorgo eso. Hemos sido contactados por individuos que han sido musulmanes, que simplemente sintieron hambre de Dios. Sintieron hambre de Dios. Debe haber algo más. Y lo raro es que si eres un musulmán y estás viendo, Dios te visitará, Jesús te visitará en un sueño. Ha pasado a miles y sí, está pasando más y más. Recibimos emails constantemente de persas, iraquíes y personas en Egipto, y todo lo que hacen es orar y decir, Señor, si eres real, muéstrame. Y lo asombroso es que te lo digo, que Jesucristo se les aparece, literalmente se les aparece y les dice quién es. Pero no solo musulmanes, también judíos. Judíos ortodoxos tienen sueños y visiones, pero Perry, puedes imaginar el entrenamiento que un rabí ortodoxo tiene. Luego tiene una revelación de que la vieja revelación de, en vez de 2 Mesías, Mesías ben José y Mesías ben David, un Mesías, 2 apariciones, y luego volverse un maestro. Bueno, te preguntaré esto. Quiero que medites esto. La persona judía que ha cruzado tu camino no es un accidente. Debes amar a esta persona judía para salvación. Judíos y musulmanes, uno en el Mesías, uno en Yeshua. La oración ahora es, Dios, muéstrame la verdad sobre Jesús. Yo quiero experimentar tu presencia. Ora eso, porque el día que lo busques con todo el corazón, en ese día te prometo, será encontrado. Amén. Ahora mismo, ni siquiera esperes a que salgamos del aire. Ahora mismo, muéstrame la verdad. Si sabes que Dios te dio todo, si tienes todo y no conoces a Dios, no tienes nada. Amén.